de nuevo, gracias a todos por asistir y, este programa de formación realmente es muy bonito y en 3 o 4 pláticas cubrimos toda la regla regla de vida de la orden de los siervos de María Seglares. Y pues hoy vamos a platicar sobre los capítulos 3 hasta 6 de la regla. Y aquí sí, es sobre la oración, la penitencia y conversión, la pobreza y el apostolado. Y este esquema de la plática va a ser ofrecida por el sitio del web. Pueden después seguirlo. Y en verdad, si tienen sus libros de la regla de vida o el comentario, pueden seguirlo, porque la plática no debe ser más larga que 10 minutos y hay muchos artículos de presentar. Esto es siempre un resumen de todos, pero gracias a Dios, la organización de la regla de vida es que los puntos más importantes son siempre los primeros y después siguen los menos sugerencias importantes, pero no tan importantes como los primeros. Bien, pues en el capítulo 3 de la oración, el artículo 22 nos recuerda que hay varias definiciones para la oración, pero sobre todo, esto viene del texto, oración debe ser vista como un medio para llevar a la perfección el mandamiento del amor. Esto es la intención, que nosotros cuando platiquemos con Dios en la oración, el propósito es mejorar a nosotros, abrir nuestros corazones más a los del mundo, etcétera, que realmente crezcamos en nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos. En el siguiente artículo, nos da cuenta que la oración no debe ser una ocasión para el egoísmo. De hecho, los claves son que la oración es personal, silenciosa y escondida. La oración personal. Dios que ve lo todo, pues no es necesario y de hecho sea contraproductivo hacer apariencias. Y eso lo sé que es siempre una tentación, ¿no? De hacer grandes oraciones, etcétera. Pero eso es simplemente darnos cuenta que Dios ve todo. No debemos hacer apariencias, ¿no? Y oremos manera personal, silenciosa y aún en el cuarto escondido, como la Biblia nos dice, Jesús nos dice, que Dios que ve, escucha todo, nos va a atender. Bien, el artículo 24 es también muy importante porque aquí dice que la oración es el encuentro con Dios en la fe. Y en este camino, la Virgen, el altísimo ejemplo de criatura orante, es guía segura y ayuda para el siervo de María Seglar. Y eso es como siervos de María. Ella nos da el ejemplo cómo orar. Y aquí podemos recordar que muchas veces
en el Evangelio escuchamos las palabras que María conservaba todo y reflexionaba sobre todo adentro de su corazón. Pues ella nos da el ejemplo cómo orar. Y eso debemos recordar. Los siguientes artículos llegan a ser casi como una lista de varias maneras de orar. Y vale la pena de experimentar, aprovechar, desarrollar nuestro amor hacia esas varias formas. Pero siempre debemos entender aquí que cada uno es de otra sensibilidad, que tiene su propia manera de orar o de entender a Dios. Pues estos son más como sugerencias, pero sugerencias bonitas. Pues primero, el artículo 25 danos la invitación a una oración comunitaria que nos destaca el punto que nuestra relación con Dios no es simplemente Dios y yo, sino Dios y nosotros o Dios con nosotros, ¿no? Y pues se puede decir que eso expresa de nuevo lo que dice el artículo 23, que buscamos de orar la oración en manera más humilde, que no es simplemente, no es una ocasión de egoísmo, sino es en el contexto de las necesidades de todo. Artículo 26 nos recuerda que la oración comunitaria por excelencia es la liturgia. Y de nuevo, así, la liturgia se hace es un acto común o junto con comunitario y en gran parte prescrita, pues no hay mucho espacio allá por el egoísmo. Recordemos en el artículo 27 que la Eucaristía es el acto más alto de nuestra vida cristiana y debemos, y allí es interesante eso en la vida de la vida, regla de vida, que para celebrarla realmente honestamente o correctamente debemos buscar por lo menos ser en paz con todos, llevándonos de nuevo a este mandamiento del amor. Vuelva arriba al artículo 22, esto, ¿no? Pero es importante. Estamos o debemos, de hecho, asistir con frecuencia en la Eucaristía. Este es el artículo 24. Y estamos invitados a participar en la liturgia de las horas, sobre todo las laudes o vísperas. Y aquí es una invitación. Y eso es lo que, mire, en la vida, sobre todo de los seglares, no hay tiempo quizás para todo, pero cada manera de orar y esta oración realmente de las horas, hay una gran riqueza allá que realmente vale la pena, ¿no? Quizás simplemente orar los dos cánticos de Zacarías en la mañana y de María en la tarde. Si no hay tiempo para más, haga por lo menos esto, que es la la parte más alta de las laudes y vísperas. Pero si tiene más tiempo, todo, ¿no? Es muy bonito. En este año, de nuevo, ¿no? Yo soy sacerdote, nosotros debemos rezar todo y el oficio, todas las horas, ¿no? Y en verdad yo encontré de nuevo la riqueza del oficio, de hecho.
de las lecturas, que es muy bonita, que es parte del breviario, parte de la liturgia de las horas. Hay mucho espacio de crecer espiritualmente adentro de la liturgia de las horas, y esto es lo que el artículo 28 nos invita. El artículo 29 destaca que naturalmente hay varias devociones, oraciones marianas, como siervos de María. Y aquí la regla destaca que quizás 3 oraciones sean las más importantes. La Ave María, Dios te salve María, ¿no? Esta oración. Y en cualquier situación en que se encuentran en peligro, ansiosos, preocupados, etcétera, pueden rezar esta oración, ¿no? Yo lo hago cuando estoy manejando el carro en tráfico y veo que la presión de mi corazón está levantando, empiezo a orar eso y esto me calma, y eso puede servir. La vigilia de la Virgen, que se encuentra en el libro de oración de OSSM. Es muy bonita esta oración y es particular de nuestra orden. No, nadie lo tiene, solamente los siervos de María. Y después, naturalmente, la corona de la Dolorosa, que aquí nuestra comunidad aquí reza cada viernes, lo que es algo muy bonito, y ustedes, yo pienso que en manera una y otra lo oren también. El artículo 30 nos recuerda que es importante orar por los difuntos, y eso es un acto de caridad, es un acto de humildad, caridad, que nosotros oremos aún por los que no vemos más, pero estaban aquí, de humildad, darnos cuenta que nosotros no quedamos aquí para siempre, nuestro destino no es aquí, es con Dios en el cielo, y nos hace parte de algo más grande, que entendemos, de hecho, que la iglesia se extiende por toda la tierra y hasta el cielo, y hasta los cielos. Pues es bueno esto, ¿no? Y finalmente el artículo 30 destaca la importancia de varias actividades, como ir a los retiros o días de reflexión, de separarnos de este mundo y poner atención a nuestra vida espiritual, que es importante que hacemos esto. Y de hecho, con eso podemos recordar que Jesús a veces, o quizás y varias veces, hizo esto en su vida, en su ministerio, que varias veces se encuentra en el Evangelio que Jesús se separó de la gente, o tomó solamente unos 3 de sus discípulos y se fueron a un lugar apartado para orar. Pues esto es la invitación de hacer lo mismo, y que María lo hizo quizás en una manera más sencilla, pero la hizo también simplemente en su corazón. Estamos invitados a hacer lo mismo. Pues esto es el capítulo sobre la oración. Seguimos con los demás capítulos, porque simplemente después abrimos todo a una discusión. El siguiente capítulo es sobre la penitencia y la conversión. Y aquí el artículo 32, aquí en letras destacadas, dice: para el siervo de María o la sierva de María comprometido en llevar a la perfección el mandamiento de caridad, la penitencia constituye un valor evangélico y un medio de conversión.
Y aquí yo pongo siempre, ¿por qué la penitencia? Según de mí, de nuevo nos hace más humilde, más capaz de extender la mano a los que necesitan la buena nueva, ¿no? Que si simplemente buscamos de aprovechar varias experiencias lindas y bonitas, o tener muchas cosas, etcétera, etcétera, eso es bonito quizás, pero nos separe de la gente realmente que nos rodean y nos hace egoístas después, porque pensamos después de tiempo que nosotros merecemos todas estas experiencias, esta riqueza, y eso no es realmente la verdad y nos hace más egoístas. Es mejor que la penitencia nos ayuda a ser humildes y más y aumenta nuestra caridad. Ok, artículo 33. Según el ejemplo de nuestros primeros padres y la tradición de la orden para los siervos de María seglares, la penitencia consiste principalmente en la caridad, entendida como aceptación recíproca y servicio mutuo. Que de nuevo, que la penitencia no debe ser hecha por hacer apariencias, no, es para servir a los más necesitados, ayudar a los necesitados entre nosotros o que nos rodean y también aceptar un poco su vida, ¿no? Que quizás nosotros nos encontramos fortunados sin muchos problemas, pero nos rodea gente que tiene problemas en su familia, en su vida, con su salud, etcétera. Un aspecto penitencial nos ayuda a apreciar ya sus penas y servir mejor con ellos. Aquí el artículo 34 destaca el valor del sacramento de reconciliación y es la llamada de prácticas de misericordia, sea los espirituales, los corporales, y destaca de nuevo el valor de la moderación. Después, aquí yo añadí que padre Konrad Borntrager hizo una presentación sobre estos temas hoy en inglés. Esto va a ser ofrecido por el internet, naturalmente en inglés, pero vale la pena de escuchar a él. Okay, porque él es literalmente el escritor del manual que acompaña la regla de la vida. Y allá él presentó un concepto a mí muy interesante, ¿no? Que eso, que hay penitencia voluntaria que nosotros libremente aceptamos y hay penitencia involuntaria, ¿no? Que y eso, ¿no? Que sigue bien, con salud bien, y tiene un golpe, un infarto de corazón o de cerebro. Aquí en nuestra comunidad tenemos el fraile Jerry, ¿no? Quien sufrió un infarto cerebral y todo cambia. Y eso no era voluntario y tenía que aceptar eso. Nosotros también, quizás en la familia, y podemos llorar sobre eso, porque mi familia es tan desordenada, ¿no? Porque mis hijas siempre traigan un nuevo novio, etcétera, no se casen, etcétera, porque eso, que en eso entender que aún primero entender que estas cosas son una penitencia, quizás nuestra, y no es voluntaria, pero es un don. O puedes entender
que puede ser un don, ¿no? Y un regalo. Y en esto me tocó realmente en este año, en las lecturas del oficio, en el breviario, una carta escribida por Santo Tommaso Moro, un mártir inglés que fue encarcelado y finalmente descapitado por la fe y bajo del rey inglés famoso Enrique VIII. Y él estaba escribiendo a su hija, diciendo que se sentía muy contento y agradecido, esperando su muerte, que decía que allá por primera vez tenía tiempo de realmente crecer espiritualmente, que solo lo que no es simplemente prepararse para morir. Y decía que qué regalo tener este tiempo de reflexionar así. Pues es algo ¿no? que es difícil, y este concepto de hecho llega del padre Gorovis Boff, un fraile donde hay mucha pobreza. Y él decía que en eso él reflexionó más sobre la riqueza de la pobreza, que los pobres tienen capacidad de ser más abiertos a ayudar a que la pobreza, el sufrimiento puede ser un regalo. No, pues es algo para reflexionar sobre eso y entender que hay estas dos clases de penitencia, la voluntaria y la involuntaria. Bien, seguimos ahora a la pobreza. Artículo 35, desde la vida así, la regla de vida. Siguiendo el ejemplo de María, sierva humilde y pobre del Señor, el siervo o la sierva de María, seglar, se esfuerza a vivir de la bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De nuevo, que María sea para nosotros un ejemplo. No, y eso, ¿no? Seguimos. 36. Con la obligación y responsabilidad en el trabajo, la sencillez y la austeridad de vida, la sensibilidad a las necesidades de los hermanos y el servicio a los más necesitados, el siervo de María da testimonio de su amor a Cristo pobre. De nuevo, ¿no? Que vivir en un estilo sencillo, tranquilo, sin muchas cosas extraordinarias, y en nuestro servicio demos testimonio a todos. Bien, finalmente el apostolado. Ok, por favor que alguien apague sí, bien. El apostolado. Aquí, fieles a la vocación del servicio, los siervos de María seglares desean irradiar el mundo con el amor de Cristo y ofrecer a la humanidad un testimonio de vida y la dedicación a los hermanos, a ejemplo de María. El propósito aquí es que la vocación del siervo de María seglar es vivir su fe en el mundo. Y eso es importante porque la tentación es pensar que nuestra vida sea espiritual o vida de fe se hace solamente en la iglesia, quizás aquí bajo de una carpa, pero siempre en el terreno de la iglesia. Y en verdad nuestra fe debe ser expresada en el mundo y sobre todo la orden seglar que nuestro
Nuestra vocación es hacer así. Y después los siguientes artículos dan ejemplo cómo hacerlo. Primero, 38, que nuestra testimonianza de nuestra fe se hace en primer lugar en la casa. Y yo digo eso siempre. Aunque varios de ustedes me escucharon esto en la confesión, practicando sobre la vida en la familia, que nuestra, sobre todo con hijos adultos, cuando tienen así, que nuestro papel como cristianos, pero simplemente también como miembros de la orden secular, es dar buen ejemplo, ¿no? Que orar por sus hijos y dar buen ejemplo. Los argumentos, las discusiones no sirven para mucho, dar buen ejemplo. Así, eso es que nosotros en primer lugar defendemos así la fe en la iglesia doméstica, si puede decir. Después hay muchas otras, sí, de que nosotros tenemos que buscar a entender las esperanzas de nuestros hermanos que nos rodean. Muchos, especialmente quizás aquí en California, que no son católicos, que no son cristianos, etcétera, entender sus valores, sus anhelos y esperanzas y buscar después de construir un mundo nuevo a la luz de los valores evangélicos. De artículo 40, que de nuevo, que ya sea en la familia, en el artículo 38, en el artículo 40, que nosotros como siervos de María seglares buscamos dar ejemplo a todo al mundo por nuestras vidas. Después, en el artículo 41, que sí, los siervos de María están invitados a tomar y a comprometerse en la parroquia, a servir en varios ministerios, y seguramente aquí el grupo lo hace muy bien en todos los grupos que yo conocí, en Florida también, aún en Chicago también, todos, es algo que hacemos. El 42, artículo 42 es muy interesante, es que de nuevo volvemos al ejemplo de María, ¿ok? Como siervos de María. Y aquí, María al pie de la cruz, al lado de la cruz, y en la María dolorosa, que tomemos esto en manera seria y en nuestro apostolado. Y quizás que nuestra misión vocación es acompañar a los que lloran, los que sufren, ¿no? Que quizás estamos invitados realmente a pensar de eso, de construir un ministerio de consolación a los que mueran. Y aquí en nuestra comunidad nosotros estamos bajo de la carpa en parte porque habían casos de feligreses por lo menos que murieron de COVID, ¿no? Y fueron infectados por COVID, etcétera. No, pues es algo de entender que esto puede ser parte del ministerio. En cualquier parroquia donde yo estaba, siempre había un ministerio de San Peregrino. Y eso es en parte acompañar a los que sufren de cáncer. En parte, si somos honestos, es un poco de buscar milagros, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Pero es acompañar a ellos que sufren, y debemos buscar quizás cómo hacerlo realmente, de ser un hermano acompañando a alguien que sufre. Pero de 42 nos invita aún después de la muerte, que acompañar a los que sirven. Y de hecho aquí que nosotros siempre para el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos, aquí tenemos una liturgia muy bonita y los siervos de María acompáñanos en esta celebración, que
recordemos en una manera un poco, sí, una manera solemne los que fallecieron durante el año pasado y la comunidad aquí lo acompaña en una manera especial. Finalmente, nosotros también estamos invitados a ayudar en los ministerios vocacionales y de las misiones. Esto es artículo 43. Y sí, yo soy ahora el asistente nacional de los Siervos de María. Buscaremos en el futuro por el Zoom hacer las visitaciones. Yo soy párroco, aquí no va a ser muy fácil realmente visitar a todas las comunidades en persona, pero podemos quizás hacerlo por el Zoom, o por lo menos con los priores o con los consejos o de las comunidades. Y les digo, una de las preguntas que yo voy a dar a ustedes, ¿quién de su comunidad vale la pena platicar sobre la vocación sacerdotal, ¿no? O sea, vocación a los siervos de María, o las monjas también, la orden seglar. Pero eso, porque la provincia de los frailes siervos de María, casi todos de los frailes siervos de María de este país entraron a causa de que llegaron de una comunidad o de un apostolado de los frailes siervos de María. Hay quizás solamente un fray que realmente no tenía ninguna conexión con los siervos de María antes de entrar en la orden. Tenemos menos apostolados nosotros frailes de María ahora, pero tenemos mucho más estas comunidades de la orden seglar. Pues esto es importante y les invito a pensar sobre eso. ¿Quién que conocemos? Un sobrino, una tía, etcétera, quizás un hijo, hija, ¿no? Que quizás tiene una vocación. Díganos a eso, ¿ok? Y nosotros vamos a informar de nuestro fray director vocacional para que platiquemos con él. Y después con la misión, las misiones, esto sí, en varias maneras lo hacemos, pero en una manera muy concreta. De hecho, lo hacemos de que toda la orden seglar aquí en este país apoye este proyecto encabezado o empezado con Padre Vidal en Haití, con la escuela, ¿no? Allá. Y qué bonito que hay más de 200 alumnositos pequeños, ¿no? Que sirven en esta manera. Pues esto es lo que sirve, apoyamos la misión así. Pues esto es las pistas de que podemos reflexionar, y pues ahora lo abrimos a la discusión, ¿no? Que cómo es su experiencia de orar como siervo o sierva de María, cómo es su experiencia en el apostolado, si puede ser como siervo o sierva de María, la pobreza, la penitencia. Les abro a la sabiduría de ustedes. ¿Ok? Amén.